Muy bien, chicos, muy buenos días. Les saluda el profesor Álvaro y el día de hoy, ¿no? Como pueden ver en pantalla, vamos a trabajar el tema de razones trigonométricas de ángulos agudos. Para hablar de las razones trigonométricas de ángulos agudos, primero tengo que conocer, tengo que entender lo que es un triángulo rectángulo y lo tenemos en pantalla, ¿no? Tenemos en pantalla al triángulo rectángulo. Ese es un triángulo rectángulo ABC, ¿no? Repito, ese es un triángulo rectángulo ABC, recto en B. ¿Por qué se le dice que es recto en B? Se le dice que es recto en B, ¿no? Se dice que es recto en B porque donde está B está el ángulo de 90 grados. ¿Sí? Aquí. Ahí hay un ángulo de 90 grados. Por eso se le dice que es recto en B. Y ese es el triángulo rectángulo. Vamos a indicarlo ahí. Podemos indicarlo de esta manera. Ese es el triángulo rectángulo ABC, ¿no? Ese es el triángulo rectángulo ABC, ¿no? Y podemos decir que es un triángulo rectángulo recto en B. ¿Ya? Recto en B. ¿Por qué es recto en B? Ya te lo mencioné, ¿no? Porque donde está el ángulo recto, disculpen, porque donde está B, ahí está el ángulo recto. Por eso se le dice que es recto en B. Bueno, ¿qué más tengo que identificar en este triángulo rectángulo? Bueno, tienes que identificar que un triángulo rectángulo tiene lo que se denomina hipotenusa, ¿no? Tiene una hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? La hipotenusa es el lado que se opone al ángulo recto. Y el lado que se opone al ángulo recto, el ángulo recto es el de 90, sería justamente B. O sea, la hipotenusa es B minúscula. ¿Ya? ¿Qué más tenemos acá? Tenemos catetos. Tenemos catetos. ¿Quiénes son los catetos, profesor? Los catetos son los otros dos lados del triángulo. Si una es la hipotenusa, los otros dos son los catetos. Entonces los catetos serían A y C. Profe, pero yo he escuchado por ahí, ¿no? La clásica pregunta, ¿no? Que hay cateto opuesto y cateto adyacente, ¿no? Entonces, ¿cómo es en esos casos sobre los catetos opuestos, catetos adyacentes? ¿A qué se refiere eso de cateto opuesto y adyacente? Cateto opuesto y adyacente se refiere cuando hay un ángulo dentro del gráfico, ¿no? Por ejemplo, puede haber acá un ángulo alfa, digamos aquí, ¿no? Cuando aparece o cuando existe un ángulo, ahí es cuando yo ya diferencio lo que es cateto opuesto y cateto adyacente, ¿no? Entonces, como te mencionaba, hay un cateto que se llama, ¿no? Cateto opuesto, vamos a ponerlo ahí, cateto opuesto, y también hay otro que se llama el cateto adyacente, ¿ya? Cateto adyacente. Ahí está. Hay un cateto opuesto y hay un cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto? El cateto opuesto es el que está al frente del ángulo. Al frente del ángulo. En este caso es la letra A minúscula, ¿no? ¿Y quién sería el cateto adyacente? El cateto adyacente es el cateto que está junto al ángulo. La palabra adyacente viene de junto, ¿no? Al lado. Entonces, en este caso, mi cateto adyacente sería C. Entonces, yo hablo de cateto opuesto y de cateto adyacente cuando tengo, como te decía, un ángulo en mención. ¿Ya, chicos? Muy bien. Muy bien. Entonces, como te decía, ¿no? Eso es lo más básico que hay dentro de nuestro tema. ¿Ya? Lo más básico. Bien. Bien, chicos. Ahora sí, vamos a eliminar todo lo que está en pantalla. No se olviden, chicos, siempre estar tomando a veces capturas para siempre estar tomando notas. Siempre traten de tomar notas, sobre todo de aquello que tengan dudas, no comprendan muy bien, se estén olvidando constantemente. Bien, siguiendo ahí entonces con la clase, entonces tenemos lo que se denomina aquí las razones trigonométricas, ¿no? Acá tenemos a las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas que ustedes pueden ver en pantalla, ¿no? Justamente son 6, ¿no? Son 6 razones trigonométricas. Profe, ¿cuáles son? Ahí las tenemos y estoy seguro que la mayoría de ustedes ya vio cuáles son las, o conoce al menos, ¿no? Las razones trigonométricas, la razón seno, la razón coseno, la razón tangente, la razón cotangente. En tangente a veces le ponen tan o TG, también le ponen, ¿ya? ¿No? TG, tan o TG. En cotangente le ponen o colocan a veces cot o CTG. Secantes y sec, en cosecante a veces ponen cosec o simplemente CSC. No, ahí están las razones seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante.
¿Qué es lo que debes recordar? Por favor, de memoria. Acá hay que memorizar. Eso no hay de otra, chicos. Hay que memorizar. Claro que hay varias mnemotecnias para poder aprender esto, pero tú tienes que memorizar. No te olvides, hay que memorizar esto. Seno de un ángulo, porque el seno está asociado a un ángulo, ¿sí? El seno de un ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente de un ángulo A es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto, y así, ¿no? La secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. La cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces vamos a limpiar la pantallita un poquito y vamos a ir escribiendo la información de cada uno de ellos. A ver, entonces, si seno, mira, seno del ángulo ¿a qué sería igual? Dice que es el cateto opuesto del ángulo A. ¿Quién es el cateto opuesto del ángulo A? A ver, chicos, su participación. A. El cateto opuesto es A. Recuerda que el cateto opuesto es el que está al frente. Y la hipotenusa siempre es el que se opone a 90. O sea, seno del ángulo A sería A sobre B. Si yo hablo de coseno, ¿qué debería escribir aquí? A ver, se supone que es cateto B entre adyacente B. sobre hipotenusa. A ver, sería C, me dicen ahí, C sobre B. Correcto, C sobre B. Entonces, se dan cuenta, ¿no? Que viene a ser bastante sencillo porque solamente hay que reemplazar. La tangente, ¿qué debería escribir? A ver, chicos, tangente es cateto opuesto sobre cateto A adyacente. sobre C. A sobre C. A sobre C. Correcto. Cotangente, B entre A. No, C entre A, puedo decir también C sobre A, ¿correcto? Y la secante, B sobre C. hipotenusa, B sobre el cateto adyacente de A, C. Y finalmente la cosecante sería B pues entre A. B entre A. Entonces, uno cuando ve el curso de matemática, uno tiene que ser muy observador, no es solamente pasar, ay, esta es la fórmula del teorema de Pitágoras, ay, esta es la fórmula de tal, ay, qué bueno, y paso, y paso, y paso, ¿no? Sino que en la matemática uno tiene que a veces detenerse y analizar. Yo observo, por ejemplo, ¿no? Que aquí hay A entre B y aquí hay B entre A. Entonces yo tengo que observar esa característica que hay entre el seno y la cosecante. Mientras que el seno es A entre B, la cosecante es B entre A. ¿Qué significa? Que el seno y la cosecante son razones trigonométricas que una es la opuesta de la otra. A eso se le llama recíprocas. El seno de un ángulo y la cosecante del mismo son recíprocas, es decir, una es la inversa de la otra. ¿El coseno con quién sería? A ver, chicos. ¿Quién es la inversa del Consecante. coseno? Claro. El Consecante. coseno y la secante también son inversas. Y la tangente, pues finalmente sería con la cotangente, ¿no? Entonces yo tengo que darme cuenta de eso. Mientras que el seno es A entre B, la cosecante es B entre A. ¿Ve? Mientras que el coseno es C entre B, la secante es B entre C. Lo opuesto, la tangente es A entre C, la cotangente es C entre A. Y siempre tienes que acordarte que cuando tú multipliques dos cantidades recíprocas, digamos esto, ¿no? ¿Qué pasa si yo multiplico A entre B por su recíproca, B entre A? ¿Cuánto sale esto, chicos? A ver. No. 1, claro que sí, ¿no? Porque se va A con A, B con B. A arriba, A abajo, B abajo se va y queda 1. Y eso me lleva a mí a tomar una conclusión. Si yo multiplico dos razones trigonométricas recíprocas, por ejemplo, ¿no? Que yo multiplique seno de A por su recíproca. ¿Quién es la recíproca del seno? Cosecante de A. Cosecante. Si yo multiplico seno de A por la cosecante de A, esto me va a dar como resultado siempre
1. Si yo multiplico coseno de A por su recíproca, ¿quién es la recíproca del coseno? Secante de A. Secante. Esto también me da 1. Y finalmente, si yo multiplico la tangente de A por la cotangente de A, esto da como resultado también 1. Todo eso que acabo de colocar ahí en la pizarrita ahí virtual, ¿no? Todo esto que está acá se conoce, mi estimado alumno, mi estimada alumna, como como la propiedad, ¿no? Como la propiedad de las recíprocas. Ya vamos a llegar a ese tema también. Pero todo eso se conoce, por ejemplo, como la propiedad de las recíprocas, ¿no? Seno por su recíproca, 1, coseno por su recíproca, 1, tangente por su recíproca, 1. Ojo que estamos hablando para un mismo ángulo, ¿no? Pero mira, todo eso yo puedo sacar partiendo, ¿no? Partiendo de la definición de las razones trigonométricas. Claro que hay mnemotecnias para aprenderse las razones trigonométricas, ¿no? Hay mnemotecnias, por ejemplo, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, que yo coloque así, ¿no? Seno de A, ¿no? Coseno, tangente. Una de las mnemotecnias es así, ¿no? Vamos a colocar aquí ya un ratito. Una de las mnemotecnias dice, ¿no? Por ejemplo, co, K, o no ponerlo con mayúscula mejor, ¿ya? Una mnemotecnia es coca, coca, hip, hip. Esa es una de las mnemotecnias, ¿no? Coca, coca, hip, hip, ¿no? Creo que se sobreentiende que cuando veo acá co es cateto opuesto, hip de hipotenusa, ¿no? Sea cateto adyacente, hip hipotenusa. CO cateto opuesto, sea cateto adyacente. Coca, coca, hip, hip. Que es una de las mnemotecnias, porque sinceramente hay muchísimas mnemotecnias. Profe, ¿y qué pasa? Alguien me dice, ¿no? Profe, ¿y qué pasa con las otras razones? ¿Cuáles otras razones? Digamos, ¿no? ¿Cuáles son las que faltan? Faltarían acá la cotangente, faltaría acá la cotangente de A, faltaría la secante de A, faltaría la cosecante de A. Entonces, bueno, lo que te acabo de explicar es que aquí en esta parte lo único que se invierte nomás, pues. ¿No ves que el seno, si es este valor, su recíproca, la cosecante es lo inverso? Hip, ¿no? Y acá SEO. Acá hip y acá SEA. Aquí SEA y aquí abajito SEO, ¿no? Y ahí está. ¿No? Que es una de las tantas mnemotecnias. Hay varias, ¿ah? No sé exactamente cuántas, pero ya uno, de acuerdo a cómo vaya avanzando en el curso, ¿no? Uno lo va aprendiendo, ¿no? Y es más, luego ya uno ya deja de necesitar las mnemotecnias, ¿no? Porque eso de coca, 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 hip, hip es solamente una mnemotecnia. Ya uno cuando conforme vaya, lo va aprendiendo, ya no las necesita más, ¿no? Porque a uno le preguntan tangente y ya sabe que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Le preguntan por secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. Eso ya lo sabe, ya lo aprendió. La mnemotecnia te ayuda al principio a comprender, porque yo sé que acá hay muchos chicos, así como hay muchos chicos que ya conocen y saben muy bien todo esto, hay chicos también que están aprendiendo, ¿ya? Que van aprendiendo. Bien, vamos a limpiar la pantallita entonces y nos falta hablar acerca de algo, ¿no? Justamente de lo que está aquí, lo voy a ampliar un poquito, ¿ya? Mucho. Aquí. Justamente esta expresión que está aquí, voy a ponerlo ahí de rojo, a ver, vamos a señalarlo. Esto que está aquí se conoce como el teorema de Pitágoras, ¿no? El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Eso dice el teorema de Pitágoras. ¿Quién es la hipotenusa? B, los catetos A, y acá tenemos el otro cateto C. Agarra la hipotenusa, elévala al cuadrado y la igualas a la suma de los cuadrados de los catetos. Eso es el teorema de Pitágoras, ¿no? Y con eso
hemos terminado, chicos, esta primera parte. Y empezamos. Bien, entonces vamos en la parte práctica, estamos en el nivel básico, no te olvides, nivel básico. Pregunta número 1 dice, en un triángulo rectángulo ABC recto en C, aquí está una información muy importante. ¿Cuál es? Que es recto en C. Si es recto en C, significa que aquí es C, porque aquí yo le voy a colocar el ángulo de 90 grados. Eso significa recto en C, ¿ya? Profe, pero es un triángulo rectángulo ABC. ¿Dónde pongo el A y el B? No importa. Puedes poner A aquí y B aquí. Y profe, si lo pongo al revés, no pasa nada. Lo que no te puedes equivocar es en colocar el recto en C. Esa palabra recto en C es muy importante. Si tú colocas en otro lugar el recto en C, ahí sí ya mal, ahora ese es el problema. Bien, dice que según esta información se cumple que la secante de A es 5. Entonces ya sabemos por dato, ¿no? Por dato, secante de A es 5. Secante de A es igual a 5. Muy bien. ¿Quién es A? El de acá. O sea, la secante de este ángulo es 5. Bueno, yo ese 5 lo puedo escribir como 5 entre 1, ¿no? Y con ese 5 entre 1 ya sé perfectamente que lo que está arriba es la hipotenusa y lo que está abajo es el cateto adyacente, ¿no? Cateto adyacente, ¿sí? No se olviden, secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces la hipotenusa es como 5 y el cateto adyacente, ¿quién sería el cateto adyacente, chicos? ¿El BC o el AC? AC. ¿Todos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Es AC, el adyacente es el junto, no te olvides el de acá. Ese es el adyacente, ¿ya? No te olvides. Muy bien, entonces ya sé que aquí es como 1. Puedo ponerle si quieres 5K y aquí puedo ponerle 1K. ¿Ya? Listo. ¿Qué más dice? Calcule el valor, o sea, lo que piden dentro del problema es que yo calcule el valor de secante de B. ¿Cuánto vale la secante de B? Más la cotangente de A. Eso es lo que me están pidiendo, chicos. Secante de B. Entonces me faltaría algo aquí, ¿no? Vamos a ponerle la letra X, pues, ¿ya? Entonces voy a usar el teorema de Pitágoras acá. Vamos a usar el teorema de Pitágoras. ¿Para qué? Para encontrar justamente el lado que nos falta, ¿no? El teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado, o sea, 5K elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. K al cuadrado más X al cuadrado. Aunque mi X se va a confundir, ahí hay que tener cuidado con el K con el X. 5K al cuadrado, justamente han visto potenciación ustedes recientemente. ¿Cuánto es 5K cuadrado, chicos? 5K al cuadrado, ¿cuánto es? 25K al cuadrado. Correcto, muy bien, Elías. 25K al cuadrado. Esto es igual a K al cuadrado más X al cuadrado. ¿No? Al 25K cuadrado, tú bien sabes que este K cuadrado se va al otro lado a restar, ¿no? Quedaría 24K al cuadrado. 24K al cuadrado sería igual a X al cuadrado, ¿no? ¿Cómo desarrollo esto? Puedo sacar raíz, ¿no? Ambos miembros, a todo, ¿no? A todo. Vamos a ponerlo bien eso, ¿ya? A todo aquí. ¿Para qué? Para eliminar acá la raíz con el exponente, ¿no? ¿Y cómo me estaría quedando? Me estaría quedando algo así, observa, me quedaría que X es igual a la raíz cuadrada, ¿no? De 24K cuadrado. Pero esa raíz yo la puedo aplicar ahí, una propiedad que ya te va a explicar mejor el profesor Marco también. Puedo descomponerlo así, de esta manera, ¿no? Así. O sea, raíz cuadrada de 24K cuadrado, como acá hay un producto, ¿no? Se están multiplicando, entonces yo lo descompongo así. Y saco la raíz a cada uno de ellos. Vamos a continuar por allá. ¿No? Raíz cuadrada de 24. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 24, chicos? Bueno, tendríamos que, obviamente no tiene raíz cuadrada exacta, ¿no? Tendríamos que descomponerlo. Es por acá, chicos, ¿ya? El 24 lo puedo escribir como 4 por 6, ¿sí o no? ¿No? La idea es descomponerlo en un número donde uno de ellos tenga raíz cuadrada. 4 por 6. Y se le saca raíz cuadrada a cada uno. Raíz cuadrada de 4, 2. Raíz cuadrada de 6 no tiene. Ya está. O sea, me quedaría acá 2 raíz cuadrada de 6. Esa es la raíz cuadrada de 24.
Raíz cuadrada de k al cuadrado, creo que sabemos ahí que el exponente 2 con la raíz se va, ya que quedaría simplemente k. ¿Ya? Y todo eso sería el valor de x. O sea, 2 raíz de 6k. Vamos a anotarlo ahí. Un momentito, paciencia, por favor. Esto sería 2 raíz de 6k. ¿Ya? Muy bien. 2 raíz de 6k. Y ahora sí tendríamos pues que reemplazarlo, ¿no? Ahora sí nos vamos a reemplazar. A ver, secante de b. Secante de b. Definición de secante. Hipotenusa sobre adyacente, ¿verdad? Hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Quién es la hipotenusa, chicos? 5. 5k. 5k. ¿Y quién es el adyacente de b? El adyacente de b es este, ¿no? El x, o sea, 2 raíz de 6k. Más la cotangente de a. ¿Quién es la cotangente de a, chicos? Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Es adyacente sobre opuesto, ¿no? El adyacente es 1, un k, ¿no? Y el opuesto, 2 raíz cuadrada de 6. Creo que aquí lo que podemos hacer bien práctico es simplificar las k's. Se va esta k con... Ah, bueno, acá me falta un k, ¿no? Se va acá. Y me va a quedar una suma de fracciones homogéneas, ¿verdad? Creo que eso es elemental, ¿no? Si los denominadores son iguales, solamente se toman los numeradores 5 más 1, 6, dividido entre 2 raíz cuadrada de 6. Y esta sería la respuesta. ¿Hay alternativa o no hay alternativa? Así como está, no hay. ¿Qué le falta? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es lo que le falta? Quitar el raíz de 6 en el denominador. Muy bien, quitar el raíz de 6 del denominador. ¿Cómo hacemos? ¿Lo borramos simplemente o aplicamos un método? Hay un método. ¿Cómo se llama ese método para eliminar el radical de un denominador? ¿Alguien se acuerda? Empieza con R. Racionalizar. Racionalizar. Así se llama. Esa es la palabra correcta, ¿no? Yo lo que tengo que hacer es racionalizar. ¿Qué significa racionalizar? Significa eliminar la parte radical del denominador, pero no se elimina solamente agarrando un borrador y eliminando eso. No, 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 no. Para eliminar el radical del denominador, porque mira, nosotros ya hemos encontrado la respuesta, ya la tenemos, ya. No es que no hemos terminado, el problema ya está terminado. El gran problema es que no hay alternativa, la respuesta aparentemente está racionalizada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a racionalizar. ¿Cómo se racionaliza? Se multiplica arriba y abajo por la misma raíz. Así, por raíz de 6 arriba y por raíz de 6 abajo. Ya, profe, ¿y ahora qué se hace? Se opera nada más. Opéralo. 6 por raíz de 6, 6 raíz de 6, sobre 2 por raíz de 6. Por raíz de 6, ¿cuánto es? 6. 6. Raíz de 6 por raíz de 6 es raíz de 36. Y raíz de 36 es 6. ¿Sí? Entonces puedo eliminar 6 arriba, 6 abajo. Y finalmente la respuesta sería raíz cuadrada de 6 dividido entre 2. Ahí está la respuesta, mis estimados, mis estimadas. Vamos a la pregunta número 2, chicos. Ahora sí, pregunta número 2. Se tiene un triángulo ABC y le ponen B igual 90 grados, o sea que es recto en B. Si es recto en B, significa que acá debo colocar el vértice B. Profe, y como es triángulo ABC, ¿dónde coloco A y C? No importa, ¿no? Colocamos aquí A, por ejemplo, y aquí C. Ya está. En el cual, o sea, tenemos un dato ahí, ¿no? En el cual, a ver un ratito, por favor. Un momentito. Ya está. En el cual se cumple que coseno de A es igual a 2 coseno de C. Entonces tenemos una información ahí. A ver, vamos a anotarlo ahí. Por dato tenemos que coseno de A es igual
a 2 veces el coseno de C. Bueno, en este caso no hay números acá, ¿no? No hay ningún número, nada, nada, no hay nada. Y me piden que calcule cosecante de A más cosecante de C. Vemos que no hay números. Como no hay números, entonces tenemos que completar los catetos, la hipotenusa, con letras. Por cuestión de orden, si aquí es el vértice A, el opuesto sería A minúscula. Si aquí es el vértice C, el opuesto se le coloca la letra C minúscula. Si aquí es el vértice B, al opuesto se le coloca B minúscula. ¿Ya? Por cuestión de orden, ¿sí? Se suele reemplazar de esa manera. Entonces, ya sé que los catetos son A y C, ya sé que la hipotenusa es B. Coseno de A. Definición del coseno. A ver, coseno, ¿quién se acuerda? ¿Coseno a qué es igual? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Y acá también es coseno, o sea, también sería, ojo que es, mejor voy a ponerle CA ya para no confundir con el otro. Cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Bien, entonces ahí reemplazando, bueno, coseno de A, de este ángulo que está aquí. ¿Quién es el coseno de A? Su adyacente sobre su hipotenusa. El adyacente de A sería el de acá, ¿no? C dividido entre la hipotenusa, B. Esto es igual a 2 veces el coseno de C. Coseno de C, ahora tengo que irme a C, pues, ¿no? C, aquí está C. Su adyacente, ¿quién es su adyacente? El que está junto, el cateto que está junto. A, dividido entre la hipotenusa, B. Y ahora tengo que resolver esto. Esto es una ecuación. Por ejemplo, un momentito. Hoy pasó un pequeño problemita, ya se resolvió, creo. Entonces, acá tengo que simplificar esto. Acá puedo simplificarlo. Entonces, ¿a qué conclusión llego yo? Llego a que C, ¿no? C sería igual a 2 veces B. 2 veces A, perdón. C es igual a 2 veces A. ¿Correcto? O sea que C es 2A. O sea, en vez de C, 2A. ¿Qué te parece? Y como ya tengo cateto y cateto, puedo hallar la hipotenusa. No sé si me dejo entender. ¿Por qué? Porque puedo aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí o no? A cuadrado más C cuadrado. O sea que B cuadrado es igual a cuadrado, lo dejo tal cual, no le hago nada. Pero cuando veo que es C cuadrado, recuerda que C ¿cuánto vale? 2A, ¿sí o no? C vale 2A. ¿Y cuánto sería 2A elevado al cuadrado? Sería 4A cuadrado, ¿sí o no? O sea que B sería, bueno, B cuadrado sería igual a 5A cuadrado, chicos. B cuadrado es 5A cuadrado y eso ya expliqué hace un momento. ¿Qué se hace? Raíz a ambos lados. ¿Qué me va a quedar? Acá se va, quedaría B. Raíz cuadrada de cada uno. Raíz cuadrada de 5 no tiene. Raíz cuadrada de A cuadrado, simplemente A. O sea, ese es el valor de B. ¿Cuánto vale B? Raíz de 5 multiplicado por A. ¿Qué te parece? Bien, chicos. Entonces, siguiendo ahí, entonces vamos a hallar lo que nos piden. ¿Qué nos piden? Me piden la cosecante. Vamos a anotarlo ahí. Un ratito, disculpen. Acá lo que piden es la cosecante de A más la cosecante de C. A ver, chicos, cosecante de A. Sabemos que la cosecante es hipotenusa sobre opuesto, ¿no? De A. ¿Quién es la hipotenusa? B, ¿no? Pero en vez de B es raíz de 5A, ¿no? Raíz de 5 por A dividido entre el opuesto. ¿Quién es el opuesto de A? A. Todo esto más la cosecante de C. ¿Quién es la cosecante de C? Aquí vamos a C, hipotenusa sobre opuesto. ¿Quién es la hipotenusa?
raíz de 5, A, ¿no? Sobre el opuesto, y el opuesto sería 2A. Un momentito, por favor. A ver, vamos a chequear. Bien, ¿esas son fracciones homogéneas? No son homogéneas, ¿sí o no? No son homogéneas. Acá podemos hacer o producto cruzado o también podemos hacer el proceso de homogenización. ¿Qué es eso, profe? ¿No ves que el denominador es 2A? Y aquí hay A. Para que eso sea homogéneo, acá le faltaría un 2, ¿sí o no? ¿Sí? Un por 2. Ya, pero no es que yo pongo el por 2 y ya, sigamos, chicos. No. Si tú multiplicas por 2 aquí abajo, también por 2 arriba. Entonces, ahora sí ya hice que sean homogéneas. ¿Sí? Entonces, si son homogéneas, ¿qué sigue? Se conserva el mismo denominador y se suman los numeradores. ¿Cuáles son los numeradores? Ah, bueno, antes también pude haber simplificado las A's, ¿no? También. Entonces, ya para ahorrar un poquito de tiempo ahí. Ya no quiero la A. Ya está. Entonces sería 2 raíz de 5 más raíz de 5. Si a 2 raíz de 5 le aumento 1 raíz de 5, sería 3 raíz de 5. Y esa sería la respuesta para la pregunta número 2. Grabamos. Muy bien, chicos, ahora sí. Pregunta 3, ¿no? Del gráfico, calcule el valor de raíz de 3 cotangente de alfa menos coseno de beta. Eso es lo que quiero hallar. Entonces, ¿qué hago aquí en este momento? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Observar la figura, ver qué datos tengo. Por ejemplo, me piden cotangente de alfa. Cotangente de alfa. Cotangente de alfa es cateto adyacente, que no lo tengo, acá no hay nada. Ese es su cateto adyacente de alfa. Sobre el opuesto, que es 2. ¿No? Entonces necesito aquí el cateto adyacente. Pregunta. A ver, vamos a lanzar la pregunta. A ver, ¿a quién preguntamos acá? A ver, Stephanie Urribari. Stephanie, ¿qué tengo que hacer para encontrar el lado desconocido aquí? Pitágoras. Claro que sí, ¿no? Hay que aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar justamente este lado que me falta. Correcto, entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Si quieres le damos una letra, pues le damos la letra X, ¿qué te parece? Entonces vamos a usar el teorema de Pitágoras para encontrar X, ¿ya? ¿Cómo sería? Hipotenusa al cuadrado, ¿no? La hipotenusa es raíz de 7. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros catetos, ¿ya? Así. Al elevar al cuadrado se va a raíz con exponente, quedaría 7 es igual a 4 más x al cuadrado. El 4 se va a restar al 7, quedaría 3 es igual a x al cuadrado. Y de aquí finalmente el valor de x sería raíz cuadrada de 3. ¿Sí? El valor de x ahí sería raíz cuadrada de 3. Excelente. Entonces ya puedo trabajar algo que me están pidiendo, ¿no? ¿Qué me están pidiendo? Lo que piden dentro del problema es que yo resuelva raíz cuadrada de 3 por la cotangente de alfa, todo esto menos el coseno de beta. Eso es lo que me están pidiendo. Entonces, sería raíz de 3 por la cotangente de alfa. Chicos, a ver, pregunto por ahí. A ver, Nicole Ortiz, ¿la cotangente a qué es igual? Cateto adyacente sobre... Correcto. Cateto adyacente sobre cateto opuesto, ¿no? Y el cateto adyacente, pues, estamos hablando de alfa, ¿no? De alfa sería raíz de 3 y el opuesto 2. O sea, acá coloco raíz de 3 dividido entre 2. Todo eso está menos el coseno de beta. A ver, ahora nos vamos nosotros al triángulo rectángulo donde esté beta. Aquí está beta. Acá hay un triángulo rectángulo. ¿Qué necesito? El coseno. ¿Cuál es la definición de coseno? Es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Y quién es el cateto adyacente de beta? 3. ¿Y la hipotenusa? Desconocida. ¿Cómo lo hago? Como la sugerencia que hizo su compañera, ¿no? El teorema de Pitágoras. Con el teorema de Pitágoras nosotros lo encontramos. ¿Ya? Vamos entonces a encontrarlo. Bueno, vamos a llamarle Y, ¿ya? Entonces, hipotenusa al cuadrado, y al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Quiénes son los catetos? Un cateto es raíz de 7 y el otro cateto es 3.
Y cuadrado es igual, acá raíz con exponente se va, acá me faltaba el cuadrado, perdón. Sí, ya me estaban corrigiendo por ahí, creo. A ver, un ratito. ¿Era eso? Ah, ya, la respuesta ya me están dando. A ver, entonces ahí se va, quedaría 7 más 9, ¿no? 7 más 9, 16. Y cuadrado es igual a 16. O sea, finalmente Y sería igual a 4. Y sería igual a 4. Y si Y vale 4, ¿cuánto vale el coseno? Recuerda que el coseno es cateto adyacente de beta, o sea, 3 sobre la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 4. A ver, ¿qué queda? Raíz de 3 por raíz de 3, creo que ya sabemos que eso es raíz de 9, ¿no? Y la raíz cuadrada de 9 es 3. Sería 3 medios menos 3 cuartos. Entonces, puedo homogenizar eso también. ¿Qué le hago a este 2 para que se convierta en 4? Multiplico por 2. ¿No? Muy bien. Por 2 abajo, por 2 arriba. ¿En qué se convierte? En 2 por 3, 6 cuartos menos 3 cuartos. ¿No? Lo escribo ya, por si acaso. 6 cuartos menos 3 cuartos. Como son homogéneas, se conserva el mismo denominador. 6 menos 3, 3. ¿Qué te parece? Muy bien. Y esta sería la respuesta, ¿no? Y eso sería todo con respecto a la pregunta número 3. Un poquito más sencilla esta pregunta. Vamos, pregunta número 4. Bien, ¿qué dice? Si la tangente de θ es 0,75, ¿ya? Si, a ver, mira, tangente de θ es 0,75. 0,75. ¿Cuál es el detalle acá? Bueno, que está como decimal, hay que pasarlo a fracción. Como este es un número decimal, puedo expresarlo tranquilamente a fracción. ¿Cómo se convierte el 0,75 a fracción? A ver, ¿alguien tiene el conocimiento, chicos, que pueda compartir? 75 entre 100. Claro, se coloca el número, muy bien. Para aquellos que no sepan, se coloca el número y se pone un 1 con tantos ceros como parte decimal tenga. Como hay 2 decimales, 2 ceros. Y luego efectuamos el proceso de simplificación, ¿no? 75 y 100 tienen 25ava. 25ava 3, 25ava 4. ¿Qué significa? Que la tangente de θ es 3 cuartos. Y recuerden que lo que está arriba es el cateto opuesto, lo que está abajo es el cateto adyacente, ¿sí o no? El cateto opuesto es como 3, el cateto adyacente es como 4. El cateto opuesto es como 3. No es que sea 3, es como 3, o sea, sería 3K. El cateto adyacente es como 4, 4K. ¿Sí? 3K, 4K. Ese es un triángulo notable que usted, alumno, alumna, tiene que aprender. Vamos a ver a dibujarlo acá. Estoy seguro que muchos ya lo saben, pero otros no. Entonces yo voy a los que no lo saben, no se lo han aprendido todavía. Hay un triángulo notable que es el triángulo de 3K, 4K y 5K, ¿no? Triángulo notable, bueno, en sí es un triángulo aproximado, un triángulo rectángulo aproximado. 3K, 4K, 5K, ¿no? También le llaman a este el triángulo sagrado egipcio, ¿no? Con el cual se supone, ¿no?, que construyeron o se basaron para la construcción de varias pirámides, ¿no? Que este es el ángulo de 37,53. Aproximadamente, ojo, ¿ah? Este es un triángulo aproximado, ¿ya? 3K, 4K, 5K. Aproximadamente 37 y 53 grados. 3K, 4K y 5K. Por eso es que si yo veo 3K en un cateto y veo 4K en otro cateto, significa que necesariamente esto es 5K. ¿Ya? Necesariamente esto es 5K. Muy bien. Del gráfico calcule BC, o sea que me están pidiendo cuánto vale 3K. Y para hallar 3K, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hallar K. Necesito el valor de K. Entonces, ¿cómo voy a encontrar el valor de K? Entonces, observa, pon mucha atención que vamos ahí a ese punto, ¿ya? Propósito es calcular el valor de K. Bueno, si tú quieres, puedes hacer algo. Un ratito, chicos. Bien, chicos, ahí siguiendo entonces, como te decía, entonces, bien, podemos hacer lo siguiente, ¿no? Puedo usar una razón trigonométrica, por ejemplo, ¿no? Mira, la razón coseno. Por ejemplo, el coseno de θ
¿no? Según los datos originales del problema, coseno de θ era cateto adyacente 5x menos 2, ¿no? Sobre la hipotenusa 6x menos 1. ¿Sí? Pero según los nuevos datos que están de color verde, el coseno sería 4K sobre 5K, ¿sí o no? 4K sobre 5K, ¿sí o no? Y aquí se van las Ks. Y puedo aquí cruzar todo, ¿no? Puedo cruzar acá, multiplicar para allá, ¿no? ¿Y qué me quedaría entonces? Me quedaría 5 por 5x menos 2. 5 que multiplica a 5x menos 2. Todo esto es igual a 4 que multiplica a 6x menos 1. ¿Ya? Entonces acá quedaría 25x menos 10 es igual a 24x menos 4. El 24x viene a restar al 25x, quedaría x. El menos 10 se va al otro lado como más 10. Quedaría 10 positivo, menos 4, 6. Y ese sería el valor de x. ¿Sí? Si ese es el valor de x, entonces, ¿cuánto vale lo de aquí? Sería 6 por x. No, o sea, 6 por 6, 36, menos 1, 35. ¿Sí o no? ¿Sí? K valdría 7. 35 es 5K, claro. Mira, 5K entonces sería igual a 35. Como dice su compañera, muy bien, K valdría 7. Y si K vale 7, me piden BC, 3K. BC sería igual a 3 por 7, bueno. O sea, 21. Y esta sería la respuesta y esta sería la alternativa correcta para ese ejercicio. No te olvides de este triángulo notable, por favor. Ya el triángulo notable de 37, 53, que recuerda que es un triángulo aproximado. Bien, chicos, acá en la pregunta número 5 dicen un triángulo rectángulo ABC recto en A. Vamos a indicar acá A, recto en A. Bueno, obviamente podríamos colocar B y C aquí. Dice que la tangente de B es 2,4. Entonces ya tenemos un dato, ¿no? Tenemos un dato, la tangente de B es 2,4. 2,4. Para pasar eso a fracción, se toma todo el número completo, 24, y se divide entre un 1 con tantos ceros como parte decimal haya. ¿Cuántos decimales hay? Hay un solo decimal, un cerito. ¿Y eso cómo hago ahora? Simplifico mitad, mitad, 12, 5, ¿no? 12, 5. Y bien sabes tú que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, el cateto opuesto para B es como 12. Vamos a poner ahí 12K. Y el cateto adyacente para B sería 5K. ¿Cuánto vale la hipotenusa? ¿No? ¿Cuánto vale la hipotenusa? Tendría yo que calcularla acá, la hipotenusa. Entonces, ¿cómo podría hacerlo? Podría emplear el teorema de Pitágoras o recordar un triángulo notable. Ya lo menciono al final, ¿ya? Entonces vamos a ponerle aquí X, ¿ya? Entonces se supone que hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. 5K elevado al cuadrado más 12K elevado al cuadrado, ¿ya? Siguiendo ahí, 5K al cuadrado sería 25K cuadrado, ¿ya? Más 12K cuadrado, 144K cuadrado. ¿Listo? ¿Cuánto vale esa suma, chicos? 125K cuadrado más 144K cuadrado. 169. Correcto, 169K cuadrado. Y ya bien sabes ahí que sacamos raíz cuadrada a ambos lados, ¿no? Sacamos raíz cuadrada a ambos lados, me quedaría x acá, raíz cuadrada de 169 es 13, raíz cuadrada de k cuadrado es simplemente k. Es decir, x es igual a 13k. Y ahora yo te pido, pues alumno, memoriza el triángulo de 5, 12, 13. 5, 12, 13, no te olvides, 5, 12, 13. Ya tenemos todo entonces. Luego, ¿qué dice?
También por dato, ¿no? Dato del problema. ¿Qué dice? Hay un dato del problema que dice que A menos C es 40. ¿Quién es A? ¿Quién es C? ¿Quién es A minúscula y quién es C minúscula? A ver, vamos a indicarlo ahí de color medio fucsia. A ver, ¿quién es A minúscula? A minúscula es el que se le opone acá, ¿no? Eso sería el A minúscula. ¿Y quién es C minúscula? El que se opone a C. O sea, este sería el C minúscula. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice ahí? A menos C, o sea, 13K, que es A, menos C, 5K, todo esto es igual a 40. 13K menos 5K es 8K, 8K es igual a 40, y de aquí, pues, el valor de K sería 5. Si K vale 5, entonces, ¿cuál es lo bueno ahí? Que ya sé, ¿no? Si K es 5, significa que esto es 60. Si K es 5, significa que esto es 25. Y significa que esto es 65. ¿Sí? 65. Entonces, estamos en la pregunta número 5. ¿Cuál es la pregunta dentro del problema? La pregunta dentro del problema es que yo calcule el perímetro de la región triangular. El perímetro. Alumno, te voy enseñando, no te olvides que el perímetro normalmente se representa con la letra 2P. Y el perímetro sería la suma, pues, de todo, 5K más 12K más 13K. 12 más, o 13 más 12. Y bueno, también podemos hacerlo manualmente, ¿no? Tomando el 65, el 60 y el 25, ¿no? A lo mejor eso es más fácil. 65 más 60, 125, más 25 sería entonces la respuesta final, 150 centímetros. Esa sería la clave ahí para la pregunta número 5, ¿no? Y con eso hemos terminado esta preguntita. Pregunta número 6. Dice lo siguiente, ¿ya? En un triángulo rectángulo ABC recto en B, ya sabemos entonces que aquí es B, como es recto en B, A y C sería de esta manera, ¿no? O puedo colocarlo al revés, no hay ningún problema. Se conoce que la tangente de A es 1,05, entonces dato ahí tenemos, ¿no? Por dato, 20. por dato, a ver, microfonitos apagados, si no es una... Tener cuidado, chicos, ¿ya? Bien, entonces seguimos. Por dato sabemos que la tangente de A es igual a 1,05, ¿ya? 1,05 se convierte a fracción, sería 105. ¿Entre cuánto? A ver, ¿quién me dice, chicos? ¿Quién me dice? ¿105 entre cuánto? ¿Entre 100? Entre 100, ¿no? 100. Correcto. Un 1 con tantos ceros como parte decimal tenga, como hay dos decimales, dos ceros. Simplifico esto, sacando quinta y quinta. Quinta, 21. Quinta, 20. Entre 20. Claro. Entonces la tangente de A es 21 sobre 20. 21. Vamos a anotar esa información. Recuerda que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es como 21. ¿De quién? De A. El cateto opuesto es como 21. 21K. Y el cateto adyacente es este, ¿no? Como 20. Ya está. Dice, y el área de dicha región triangular es 420. El área de esa región triangular, o sea, el área de este triángulo, entonces vamos a anotar ahí, por dato, el área, sabemos que es 420 metros, vamos a ponerle A de área, mejor le ponemos ya, completo. El área es 420 metros cuadrados. ¿Quién se acuerda? ¿Cómo sería el área de un triángulo rectángulo? ¿Mm? Base por altura sobre 2. Base por altura sobre 2. Correcto, correcto. Muy bien, chicos. Base por altura sobre 2. ¿Quién es la base? 20K. ¿Quién es la altura? 21K sobre 2. Esto es igual a 420. ¿Ya? Bueno, te cuento que 20K por 21K es 420K. ¿Ya? Cuadrado es igual a 420. Bueno, acá si quieres le dejo el entre 2, ¿no? Y acá 420 con 420 se va. Este 2 se va a multiplicar para allá. Acá se supone que queda 1, ¿no? Me va a quedar que K cuadrado es igual a 2.
de donde finalmente el valor de K sería raíz cuadrada de 2. ¿Ya? Ya está. Ya tengo el valor de K. Y ahora me falta la hipotenusa. Entonces, ¿cómo voy a hallar la hipotenusa? Voy a tener que aplicar el teorema de Pitágoras, ¿no? Porque lo que me piden es la hipotenusa. H minúsculo lo voy a poner, ¿ya? Entonces sabemos que H hipotenusa al cuadrado, ¿no? Vamos a poner mejor ahí indicando paso a paso. No vamos a aplicar acá el teorema, ¿no? Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras a ese triángulo rectángulo, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Cuáles son los catetos? 21K al cuadrado más 20K elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale 21K al cuadrado? 21 por 21. 441, ¿no? K cuadrado. 20 al cuadrado, 400K cuadrado. Seguimos ahí. Sería 441K cuadrado más 400K cuadrado sería 841K cuadrado. ¿Qué hago ahí? Raíz para eliminar, ¿no? El exponente cuadrático. Entonces me va a quedar que H es igual, la raíz cuadrada de 841, chicos, les comento que es 29. 29K. Y como K vale raíz cuadrada de 2, por lo tanto, la hipotenusa valdría 29 raíz cuadrada de 2. Y esa sería la respuesta en la pregunta número 6. ¿Ya? 29 raíz cuadrada de 2. Muy bien, chicos. Ahí sería todo con la pregunta número 6. Bien, chicos. Ahora sí, repito en la pregunta número 7. El gráfico muestra una grúa para construcción de edificios, ¿ya? Muestra una grúa para construcción de edificios. ¿Qué más dice el problema? Dice también que determine el valor de la expresión E igual a tangente de beta más tangente de tita sobre tangente de alfa. Eso es lo que están pidiendo, ¿no? Bien, no olvidar que acá este ángulo aquí es 90. Muy bien. Entonces, para resolver este problema que parece difícil, pero es muy sencillo, inclusive más sencillo que todo lo que hemos visto, lo único que tú tienes que considerar es que a este lado que está aquí, dale una letra. Pues de repente le damos la letra... No, no, porque se confunde, ¿no? Con la A de adyacente. Vamos a darle la letra M, ¿ya? La letra M. Vamos a poner M ahí. M, ¿ya? Bien. Y ahora sí, vamos a ir a calcular, ¿no? Calculamos por acá. Calculamos E. ¿Cómo así? Porque dice que E es igual, ¿no? E es igual a la tangente de beta. ¿Qué es la tangente de beta? Observa beta, ¿no? Recordemos que la tangente, ¿no? La tangente, vamos a ponerlo ahí. Recuerda que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Entonces, cuando yo digo tangente de beta, su opuesto sería M y su adyacente 2, ¿sí? Porque de aquí hasta aquí mide 2. Entonces sería M medios. A ver, un momentito, por favor. M medios. Todo eso está más la tangente de tita. La tangente sigue siendo cateto opuesto sobre adyacente. Para tita, su cateto opuesto sería M y su adyacente sería 5. M entre 5 dividido entre la tangente de alfa. ¿Cuál es la tangente de alfa? Cateto opuesto sobre adyacente. Opuesto M, adyacente 1. M entre 1. Mira qué facilito. Por ahí estuve atento un poquito a la clase del profesor Marco y vi que te enseñó esto. Suma de fracciones heterogéneas, producto cruzado acá. ¿No? Producto cruzado acá. ¿Cómo se resuelve eso? 5 por M, 5M, ¿no? Vamos a anotarlo con paciencia, nomás 5M más 2 por M, 2M. Todo esto dividido entre 2 por 5, no se multiplican los denominadores, 10. Todo esto dividido entre M entre 1. En el numerador quedaría 7M sobre 10 dividido entre M entre 1. ¿Qué hago ahí? Aplico extremos y medios.
Producto de extremos dividido entre el producto de medios. ¿Cuánto sale el producto de extremos? 7m por 1, 7m. Entre 10 por m, 10m. Y es simplificando las m's, finalmente el valor de e vale 7 décimos. ¿Hay clave o no hay clave? Las claves están en decimales, entonces ¿cuál sería la clave correcta? 0,7. 0,7, ¿no? Claro. Un número dividido entre 10 es lo más fácil del mundo, ¿no? 7 entre 10, 0,5. Así de sencillo. Muy bien, entonces aquí ya tenemos explicada, ¿no? La pregunta número 7. Dice ahí, el gráfico nos muestra una antena que está fijada por tensores, ¿ya? Una antena que está fijada por tensores, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué pasa? Si DH es A1, como CD es A2, como AB es A3. DH es A1, esa información significa que DH puedo reemplazarlo como si fuera un K. Vamos a usar otro color de pluma mejor, ¿ya? O sea, aquí DH es como si fuera K. CD es como si fuera 2K. ¿Ya? Y AB es como si fuera, o sea, todo esto que está aquí es como si fuera 3K. ¿Ya, chicos? Calcule cotangente de alfa, más 3 cotangente de beta. Ya, ¿cómo hacemos esto? Bueno, primero, bueno, vamos a nombrar acá, vamos a llamarle aquí, digamos, a H le vamos a llamar la letra M, a HB le vamos a llamar la letra N, ¿no? Donde M más N recuerda que es 3K. No te olvides de eso. Entonces vamos a lo que nos piden, ¿no? ¿Qué es lo que nos piden en el problema? A ver, vamos a anotarlo ahí. Lo que nos piden dentro del ejercicio es que calculemos la cotangente de alfa más 3 veces la cotangente de beta. Cotangente de alfa, alfa adyacente sobre opuesto, no te olvides, vamos a anotarlo por ahí, si no, no te tienes que olvidar, por favor. La cotangente de un ángulo cualquiera es cateto adyacente sobre cateto opuesto, ¿ya? No te olvides de eso, por favor. Ya, entonces, adyacente M, opuesto K, M entre K, M entre K, más 3 por la cotangente de beta, adyacente sobre opuesto, N entre K, ¿sí? ¿Qué tenemos ahí? Suma de fracciones, ¿qué tipo de fracciones? Serían homogéneas, ¿no? Ahora vamos a chequear bien esta parte, por favor. Ah, ya, hay algo que he escrito mal. Lo que sucede es que el beta es todo esto, ¿no? No me había percatado bien. El beta es todo este ángulo. Entonces, mira, el alfa es solamente este pequeño ángulo aquí. Pero el beta es todo este ángulo, ¿sí? Todo este ángulo. Cateto adyacente N sobre opuesto. 3K es acá. 3K. Entonces 3 con 3 se va. ¿Qué me quedaría? M entre K más N entre K. Como son homogéneas, sería M más N sobre K. Pero recuerda que M más N es todo lo de acá, 3K. O sea, en el numerador me quedaría 3K sobre K. Y todo esto finalmente sale 3. Y eso sería todo con respecto a esta pregunta. Pregunta número 3. Ya está, ahora sí, ya. Pregunta número 9. Del gráfico mostrado, calcule el valor de secante de alfa menos cosecante de tita. A ver. Secante de alfa, mira, secante es hipotenusa que no tengo sobre su adyacente n. Problemas. Cosecante de tita, hipotenusa 3n sobre el opuesto 3n. Acá sí vamos bien, pero el problema es que no sé cuánto vale n. El problema es que acá para hallar la secante en este triangulito no tengo la hipotenusa. No hay hipotenusa. ¿Qué hacemos? Problemas. Entonces, bueno, vamos a llamar a este lado de acá Y, ¿ya? Entonces, vamos a llamar este triángulo rectángulo acá el triángulo rectángulo 1 y el de acá le vamos a llamar el triángulo rectángulo 2, ¿ya? Entonces vamos a ver qué avanzamos, ¿ya? De 1, ¿qué sacamos de 1? De 1 sacamos, por ejemplo, ¿no? Hipotenusa al cuadrado es igual ¿a qué?
a n menos 1 elevado al cuadrado más n al cuadrado. ¿Qué te parece? ¿No? ¿Y qué sacamos de 2? De 2 podemos sacar nosotros la hipotenusa 3n más 1 al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos y cuadrado más 3n al cuadrado. Así. ¿Ya? Si te das cuenta, de la expresión 2 yo puedo despejar y, ¿no? Si yo a este 3n cuadrado lo mando a restar, me quedaría así. 3n más 1 elevado al cuadrado menos 3n elevado al cuadrado. Todo esto sería igual a y cuadrado. ¿Ya? Muy bien. Entonces no nos olvidemos, aquí y cuadrado vamos a reemplazar su equivalente. ¿Ya? ¿De dónde sale el equivalente? Recuerda que y cuadrado es todo esto. Y en vez de y cuadrado, reemplazo todo esto. ¿Ya? No te olvides también una propiedad, ¿no? Si tú tienes a más b elevado al cuadrado, ¿cuál es su desarrollo? A cuadrado, este es un producto notable, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. ¿Ya? No te olvides de ese producto notable, por favor. Es muy importante ahí. ¿Ya? Mira, 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 mira ahí. A más b cuadrado es igual a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Entonces acá tengo un binomio al cuadrado. El primero al cuadrado, 9n cuadrado más el doble del primero por el segundo. 3n, el doble de 3n por 1 sería 6n, más el segundo al cuadrado, 1, menos 3n cuadrado sería 9n cuadrado. Todo esto es igual y acá tenemos aquí con menos, ¿no? Recuerda que si aquí es menos, aquí también cambia menos. Entonces, el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo. El doble de n por 1, 2n. Más 1. 2n. Ajá, muy bien. Todo esto más n cuadrado, ¿sí? 9n cuadrado menos 9n cuadrado se va. Más 1 con más 1 se va. ¿Qué me queda en el primer miembro? 6n es igual a qué? A n cuadrado más n cuadrado, 2n cuadrado, menos 2n. El menos 2n se va al otro lado como más. Sería 8n, sería igual a 2n cuadrado, ¿no? N con n se va, acá quedaría un n. Me quedaría la ecuación que 8 es igual a 2n y finalmente n vale 4. Ya tengo el valor de n, mira, ve. Si n vale 4, entonces acá sería 4, acá sería 3. 3, 4, obviamente esto sería 5, ¿no, chicos? Si n vale 4, 3 por 4, 12, más 1, 13. 3 por 4, 12. Y ya puedo hallar todo lo que me piden. Mira, qué chévere. ¿Todo por qué? Porque encontramos n. A ver, dime, Ramírez. Profesor, disculpe, ahí en la parte de, dice n al cuadrado menos 2n y usted ha puesto 6n es igual a 2 n al cuadrado, pero en ningún momento el n al cuadrado está acompañado de 2. N, ya. Lo que pasa es que te has perdido esta parte de acá. N cuadrado más n cuadrado. Ahí Ya, aparece. disculpe. Sí, no te preocupes. Ahí, ahí aparece el 2n cuadrado. Está bien, está bien. Está bien tu aporte. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya tenemos el valor de n igual a 4. Recuerda que esto viene de la simplificación, este n de acá. No vayas a pensar que es otro n por ahí. ¿Ya? Entonces quedó 8 igual a 2n, ¿no? 8 igual a 2n y de ahí n vale 4. Como n vale 4, reemplazamos el valor y se completa todo. Ahora, lo que nos piden dentro del problema, lo que nos pide es que yo calcule la secante de alfa menos la cosecante de tita. Secante de alfa es hipotenusa 5 sobre el adyacente de alfa, 4. Menos cosecante de tita, hipotenusa 13 sobre el opuesto 12. ¿Ya? 5 cuartos menos 13 doceavos. Homogenizamos esto, ya te expliqué, ¿no? Como acá hay 12 y acá hay 4, este 4 para convertirlo en 12 por 3 arriba, por 3 arriba y abajo, ¿no? Sería 15 treceavos menos, perdón, 15 doceavos menos 13 doceavos, lo escribo ya.
15 doceavos menos 13 doceavos. Esto finalmente, como son homogéneas, se conserva el mismo denominador. 15 menos 13 es 2, simplificando mitad y mitad, 1/6. Y eso sería todo con respecto a esta pregunta número 9, ¿no? Esa sería la respuesta. La clave, si no me equivoco, es la A. Ahí está la A. 1/6. Ahí está. Y eso sería todo, chicos, con respecto a la clase del día de hoy.